Agropecuarios del eje limítrofe de Venezuela señalan que si Colombia no reinicia los diálogos de paz y activa operativos de inteligencia, grupos guerrilleros seguirán actuando en la zona. Además señalan que habrá alianzas entre paramilitares y guerrilleros para atacar no solo en Colombia, sino también en Venezuela. Así como lo están escuchando. Bien, mis amigos, arrancamos con titulares importantes de última hora porque recordemos que autoridades regionales en reiteradas oportunidades han denunciado que unos 45 grupos al margen de la ley operan en la franja limítrofe procedentes de Colombia. Las alianzas criminales entre grupos armados enemigos o con divergentes tienen en vilo a los sectores productores de la frontera como el Tren de Aragua, Clan del Golfo, ELN. Sostienen que la paz total en Colombia, un país que tiene en guerra medio siglo, es difícil a corto plazo y mientras este panorama persiste en territorio nacional, estará en constante amenaza. Estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Y si nos preguntan de Venezuela, ¿ustedes aspiran algún día a ser aceptados en los BRICS? Venezuela dice sí, quisiéramos ser parte de los BRICS de manera modesta. Ser parte de los BRICS y acompañar la construcción de esa nueva arquitectura, de esa nueva geopolítica mundial, del nuevo mundo que ya van haciendo. ¿Es factible el ingreso de Venezuela en los BRICS? ¿Debería preocupar a Estados Unidos? Las reservas de petróleo más grandes del mundo las tiene Venezuela, un atractivo para Asia. En los últimos meses el gobierno de Nicolás Maduro se ha trazado una meta, ser miembro de los BRICS, Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica del nuevo Banco de Desarrollo creado por ese grupo de países. Con una lectura rápida, la economía venezolana luce bastante pequeña y con serios problemas como para ingresar a la alianza, pero no es del todo cierto. En una visita en días pasados a China, Maduro aprovechó para reunirse con Dilma Rousseff, presidenta del Banco BRICS. El mandatario insistió en que Venezuela está lista para ingresar. Tengo la certera esperanza de que muy pronto Venezuela ingresará a los BRICS como miembro completo, insistió Maduro, quien además reconoció que solicitaba el apoyo de Pekín para tal fin. A simple vista parece un tema económico, pero los analistas suponen una doble intención de Maduro, que si bien está buscando un respaldo en la economía asiática, también juega a presionar a Estados Unidos a levantar sanciones, pues de lo contrario se avanza en el proyecto de desoccidentalización y de reserva petrolera más grande del mundo y la cuarta de gas pasarían a orientalizarse. No es que Estados Unidos se va a morir por eso, dice de manera coloquial Luis Vicente León, analista director de la firma venezolana Data Analysis, pero sí es un ultimátum importante en territorio de si tú realmente quieres establecer una negociación conmigo. Maduro entiende que yo no voy a ceder en el plano político lo que tú quieres, pero si tú no flexibilizas Estados Unidos, voy a tener que irme hacia el otro lado a orientalizarme, había explicado León a un medio de comunicación. Para León, Estados Unidos debería ser razonable y no permitir que la mina de petróleo más grande del mundo que está en Occidente y que está en su región se mueva fácilmente. Efectivamente, Maduro estaría jugando a una doble banda, tanto en lo geopolítico, ideológico y lo económico. Todo esto ante unas sanciones estadounidenses que terminaron siendo poco efectivas en la intención de derrocar al presidente venezolano, quien aprovechó desde La Habana en la cumbre del G77 para pedir una vez el levantamiento de las mismas. Según datos del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, los BRICS representan el 25% del Producto Interno Bruto PIB mundial, solo 2 puntos por debajo del PIB del G7. Además, concentra el 16% del comercio global, lo que representa una importante oportunidad para Venezuela. En el área energética, el panorama luce bastante favorable para Caracas. Las estimaciones hechas por la CELAC especifican que los BRICS representan el 8.7% de las reservas mundiales de petróleo y con la unión de Venezuela pasarían al 26.2%. En el caso del gas, la integración se aprobaría al 28.6% de control gasífero del mundo. Pero la economía venezolana actualmente tiene ciertos problemas, porque incluso en esas reservas de petróleo y gas no logra estabilizarse, tanto que la escasez del combustible está regresando al país, evidenciando con largas filas en las estaciones de servicio. Además, actualmente la petrolera estadounidense Chevron posee algunas licencias que han permitido ciertas operaciones que han incrementado levemente la explotación del crudo, aliviando así el flujo de caja. Para Mariano de Alba, asesor senior de la firma Gris Groves, la inclusión de Venezuela en los BRICS será a mediado o a largo plazo un
Un adelanto se daría en el caso de que Javier Miel o Patricia Bullrich ganarían en Argentina, pues un cambio de gobierno como este puede decidir que Argentina no se va a unir y que en ese caso se invita a Venezuela como país latinoamericano a ocupar el puesto. Esto en relación al grupo como tal, pero sobre el banco hay otras indicaciones según De Alba, quien explica que el procedimiento para ser miembro es tomado como referencia en el caso de Bangladesh. Yo estimo que alrededor de $1.000 millones tendría que ser el capital. Pudiese empezar con un desembolso de 100 a 200 millones de dólares y luego haciendo e ir pagando o ir depositando, pero en un contexto de campaña electoral donde Venezuela está limitada, no veo que para el gobierno de Maduro vaya a ser tan prioridad el tema del banco, señores. Así como lo están escuchando, esta es la información del momento. Continuamos con más. Información de última hora, porque Estados Unidos y sus aliados del G7 creen que la invasión de Rusia a Ucrania durará años. El lento progreso de la contraofensiva ucraniana en los últimos meses ha moderado las expectativas. Estados Unidos y sus aliados del Grupo de los 7 prevén que ahora la guerra en Ucrania se prolongue durante años y están incorporando esa posibilidad a su planificación militar y financiera. Un alto funcionario de un país europeo del G7 dijo que la guerra puede durar hasta 6 o 7 años más y que los aliados necesitan planificar financieramente para seguir apoyando a Kiev durante un conflicto tan largo. Es mucho más de lo que muchos funcionarios esperaban a principios de año, pero el lento progreso de la contraofensiva ucraniana en los últimos meses ha moderado las expectativas. Los líderes del grupo, entre los del presidente Joe Biden, llevaron este mensaje a la Asamblea General de la ONU celebrada esta semana en Nueva York, aprovechando la ocasión y citando sus principios fundamentales como motivo para que otras naciones apoyen a Ucrania. Funcionarios del G7 discutieron el panorama más oscuro en una cena al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas el lunes por la noche y coincidieron en el que el conflicto es probable que dure a medio o largo plazo. Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo a un medio de comunicación que los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos que no son públicos. Biden además reiteró su compromiso con Ucrania en su discurso del martes ante la Asamblea General. Tenemos que hacer frente a esta agresión descarada hoy y disuadir a otros posibles agresores mañana, dijo. Estados Unidos y sus aliados y socios aseguran apoyando al valiente pueblo de Ucrania en la defensiva de su soberanía, su integridad territorial y su libertad. Estados Unidos y la Unión Europea han inyectado decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar y humanitaria a Ucrania para ayudar así a repeler la invasión rusa, que cumple su segundo año, evitando al mismo tiempo una acción directa que ampliaría el alcance del conflicto. Los aliados proporcionaron armas y entrenamientos para contraofensiva ucraniana, pero las fuerzas del Kiev han tenido dificultades para atravesar las elevadoras líneas defensivas rusas. El tiempo también apremia ante la perspectiva de un clima frío y lluvioso en otoño que complicaría las operaciones militares. Los ucranianos han penetrado varias carpas de defensa, todavía no están penetradas al 100%, pero han penetrado varias de las capas, declaró el jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Mark Miller. Habló además junto con el secretario de Defensa Lloyd Austin tras la conclusión de una reunión del grupo de contacto de defensa de Ucrania en Alemania. La asistencia a largo plazo a Ucrania incluirá ayuda energética y de infraestructura y se espera que refuerce la economía del país para disuadir a Rusia en el futuro, habría dicho el funcionario estadounidense. Durante el verano, la Unión Europea también anunció un paquete de ayuda adicional de 53 millones de dólares para Ucrania que se entregará hasta el 2027, lo que duplica los compromisos totales de la Unión Europea. El segundo mayor partidario de Ucrania en la lucha después de Estados Unidos se han comprometido a aportar 5 millones anuales durante ese periodo. En Estados Unidos, Biden busca 24 millones de dólares de apoyo a Ucrania para el año fiscal que comienza el 1 de octubre, pero la oposición a seguir gastando se enfrenta a una creciente oposición en el Congreso, señores. Así como lo están escuchando, mis amigos, esta es la información del momento. Seguimos con más. 11 miembros de la organización El Tren de Aragua fueron capturados por autoridades chilenas en operativos especiales de inteligencia que se están realizando en el norte de este país. Tras un intenso operativo desplegado la semana pasada, se determinó que la organización criminal había logrado adquirir 2 buses interprovinciales que eran usados como pantalla para trasladar a migrantes irregulares y drogas hasta la zona central del país. Las autoridades realizaron diversos allanamientos en la ciudad de Coquimbo y la capital chilena. Los agentes de la policía
policía incautaron más de 170 kilos de drogas junto con dinero en efectivo y varios vehículos. Video. Por su parte, el jefe de la Prefectura Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado, Guillermo Galvez, detalló que producto de la operación hay 11 detenidos, de ellos 8 son venezolanos, 2 dominicanos y 1 chileno. Además, 6 sujetos están vinculados directamente con el Tren de Aragua y 8 fueron detenidos. Sí, mis amigos, así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Bueno, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like, déjenos sus comentarios, díganos de qué país nos escriben. Les enviamos un saludo muy grande a todos. Gracias por su gran sintonía y chao.